Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Pablo César Aranda Castillo, estudiante de Ingeniería Industrial en el CEAC Palmira. El día de hoy vamos a explicar la tarea número 2 de Física Electrónica, Fundamentos de Circuitos Semiconductores y Señal AC. Presento mi documento de identificación. Y procedemos a explicar la tarea. Entonces, dentro de la tarea nos piden aclarar o identificar los siguientes conceptos. El primero de ellos es el periodo señal AC. Entonces, ¿qué es el periodo? Es la cantidad de tiempo que tarda el voltaje de una corriente alterna en comenzar en cero, variar de positivo a negativo y volver a cero. Es decir, la cantidad de tiempo requerido para completar un ciclo. Se reconoce como periodo. El periodo se representa con la letra T y se mide en segundos. Entonces, tenemos que esto es un ciclo. Entre lo que sube la corriente y baja se denomina como ciclo o periodo. Este periodo, entonces, el periodo es cuando inicia en cero, pasa positivo, baja negativo y vuelve a cero. Ese es el tiempo que tarda en pasar de cero, subir, bajar y volver a cero. Ese es el periodo como tal. El tiempo que tarda en subir y bajar. Okay. Frecuencia señal AC. Entonces, la frecuencia de la corriente alterna AC constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número indeterminado de veces en un segundo y puede abarcar desde 1 a millones de ciclos por segundo o hertz. La frecuencia señal AC se representa con una letra F minúscula y su unidad de medida es ciclo por segundo o hertz. Entonces, en la gráfica vemos que tenemos una frecuencia de 3 Hz que se representa en un segundo y hay 3 periodos o 1 kilohercio. Entonces, miren, un ciclo equivale a lo que vimos en la diapositiva anterior. Esto es un ciclo o periodo. Arranca en cero, sube, baja y vuelve a caer en cero. Eso es un ciclo. Y la frecuencia en este segundo son 3 Hz. ¿Por qué? Porque 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz. Entonces, miren, tenemos un segundo expresado aquí, 3 periodos. Un hercio equivale a un ciclo por segundo. Como vimos anteriormente, repito, un ciclo es cuando la onda arranca en cero, sube y baja, sube positivo, baja negativo y vuelve a cero. Eso es un ciclo y en un segundo se repite n cantidad de veces. En este caso, pues para explicar, tenemos 3 periodos o 3 Hz. 1, 2, 3 Hz. Tenemos la fase y amplitud. Entonces, ¿qué es la fase? Es cuando los condensadores o las inductancias están instaladas en un circuito de corriente alterna. Los picos de voltaje y la corriente no ocurren al mismo tiempo. La fracción de diferencia de periodo entre estos picos expresada se dice que es la diferencia de fase. La diferencia de fase es menor o igual a 90 grados. Se acostumbra a usar el ángulo porque el voltaje adelanta la corriente. Esto nos lleva a una fase positiva para circuitos inductivos, ya que en estos la corriente está retrasada respecto al voltaje. La fase negativa para los circuitos capacitivos, puesto que la corriente adelanta el voltaje. Entonces aquí tenemos la gráfica que nos explica lo que hicimos en el texto. Entonces tenemos una fase que vale a menos a 90 grados. Miren aquí la fase, el tiempo, 90 grados. La fase se relaciona con ciclo completo o una referencia en 360 grados. Entonces el ciclo completo, partimos de cero, subimos, bajamos, llegamos a cero. Pero en este pico, en esta
en esta parte tenemos 90 grados y el tramo completo vale 180, a mitad de la fase vale 360 grados, el ciclo completo. O sea, es una cuarta parte del periodo. Tenemos amplitud de la corriente alterna, es la corriente alterna, es la magnitud y varían cíclicamente. La onda senoidal representa el valor de la tensión a través del tiempo y no se puede establecer el valor de la misma sin definir qué momento es válido, ya que a través del tiempo es continuamente variable. Por ello se toma el pico, el valor eficaz y el valor medio. Entonces, en esta gráfica tenemos que la amplitud respecto al tiempo es el pico más alto que alcanza la onda, la corriente alterna. Y tenemos el periodo, siempre en relación al periodo de extremo, arranca en 0, baja, sube, baja, 0, llega otra vez a 0. Y la amplitud es la onda más alta que alcanza la corriente alterna respecto al tiempo. Valor medio y eficaz o RMS. Entonces el valor medio es un valor utilizado cuando se obtiene corriente continua rectificando la corriente alterna. Como los anteriores, también se encuentra matemáticamente relacionado con ellos a través de coeficientes deducidos de la curva senoidal. Entonces el valor medio siempre representa con 0.637 por el valor pico. Ese es el valor medio, lo tenemos acá, miren. Valor medio, valor pico. Valor RMS de una corriente es el valor que produce la misma disipación de calor que una corriente continua de la misma magnitud. En otras palabras, el valor RMS es el valor de voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de la disipación de calor que su equivalente en voltaje corriente directa. Por esta razón se utiliza el término efectivo. El valor efectivo de una onda alterna se obtiene multiplicando su valor máximo por 0.707. Entonces, la fórmula dice que valor RMS igual a valor pico por 0.707. Entonces, aquí tenemos el valor pico. Aquí tenemos el valor pico, miren, este valor pico por RMS, el valor eficaz, o sea, este tramo por este. Aquí tenemos los valores. Ahí nos representa eso en la gráfica. La pregunta problema, ¿qué es un electrón libre y cuál es su importancia para la conducción eléctrica? Entonces, un electrón libre es aquel que es libre de moverse por el material en el cual se encuentra. Generalmente se utiliza como modelo para mostrar los electrones en el nivel de valencia de una estructura cristalina en un material, generalmente sólido. La importancia del electrón libre radica en que al navegar por el material es atraído por donde se encuentran átomos que han perdido electrones, dando como resultado un continuo paso de electrones de átomo a átomo dentro del material. O sea, siempre va a estar cargado, como podemos observar en esta gráfica. El electrón libre siempre está navegando, recorriendo, hace recorrido, va aquí, viene. Y donde hay electrones que han perdido, átomos que han perdido electrones, ellos llegan ahí, recargan, entonces es continuo el paso de corriente entre ellos. De esta manera terminamos nuestro video. Agradezco su atención. Muchas gracias.